En Mateo 24, eh, hay una inquietud de los Talmidín. Cuando estaba sentado en el monte de los olivos, estoy leyendo en Mateo 24:3. Cuando estaba sentado en el monte de los olivos, los Talmidín vinieron a él privadamente. Fue una reunión en secreto. Y ahí en secreto le preguntaron: dinos, ¿cuándo pasarán estas cosas? Primera pregunta: ¿cuál será la señal de tu venida como el Mashiach, hijo de David? 2. ¿Y cuáles serán las señales del fin del siglo, del Olam Abba? Tres preguntas que le hacen a Yeshua mismo en una reunión secreta los Talmidim. ¿Cuándo pasarán estas cosas? ¿De qué estaba hablando Yeshua aquí? Yeshua les dijo antes: ¿ven todo esto? Ellos le estaban mostrando aquí los edificios, toda la modernidad que había logrado Jerusalén, incluso el templo. Y estaban los discípulos diciéndole a Yeshua: mira todo el templo, mira estos edificios. Pero Yeshua les dice: ¿ven ustedes todo esto? En verdad les digo que todo esto será destruido y ni una sola piedra quedará en pie. Entonces eso lo llevó a ellos a hacerle una pregunta al Mashiach: ¿cuándo pasarán estas cosas? ¿Cuál será la señal de tu venida como el Mashiach ben David? ¿Y cuáles serán las señales del fin del siglo, del Olam Abba? Tres preguntas. ¿Cuál fue la respuesta de Yeshua? ¿Cuál fue la respuesta? Bueno, él dio muchas respuestas, pero ¿cuál fue la respuesta de Yeshua para ellos? ¿Cuál creen que fue la respuesta? O sea, leyendo todo el capítulo 24, ¿en qué fue que Yeshua centró la respuesta? ¿Cuál era la señal? ¿En dónde estaría la señal? ¿Hacia dónde teníamos que mirar? Ellos estaban viendo hacia los edificios, pero Yeshua les dijo: ¿qué creen? Yeshua le está diciendo: ustedes ven estos edificios, ustedes están viendo hacia esto, hacia estas piedras, hacia esas rocas. Pero Yeshua les dijo: vamos a hablar sobre Israel. Vamos a hablar sobre Israel. Vamos a considerar a Israel. O sea, mientras la gente estaba viendo para otro lado, mientras la gente estaba viendo para los edificios, incluso para el templo, inquietos por saber las señales del fin, Yeshua le llamó la atención hacia Israel. Vamos a hablar de Israel. ¿Cómo es eso? Israel será lo que marca el fin de los tiempos. Hoy Israel está en las primeras planas y estos temas, mis hermanos, siempre tenemos que estarlos tocando desde la perspectiva de la Escritura, desde la perspectiva de Yeshua, desde la mirada de Yeshua, cómo el Eterno está viendo. Hoy la gente también está mirando hacia otro lado. La gente, es fácil que no esté mirando hacia donde tiene que estar mirando. Y Yeshua, por eso, en la inquietud que ellos tenían, les dice: hablemos de Israel. Y esta mañana queremos hablar de Israel. Queremos hablar porque hay muchas cosas que necesitamos nosotros entender.
sabemos la historia del sábado 7 de octubre, ya esto lo hemos podido ver más claramente. Sábado 7 de octubre del 2023, cuando miles de terroristas de Hamas, en motocicletas, en jeeps, incluso parapentes, atravesaron la valla de seguridad que rodea la franja de Gaza hacia el territorio de Israel. Y Yeshua dice, miremos hacia Israel. Hoy el mundo está mirando hacia otro lado, pero Yeshua nos dice, miremos hacia Israel. Miren hacia Israel, miren los acontecimientos que están ocurriendo, porque cuando los discípulos estaban inquietos en que Yeshua les respondiera las 3 preguntas que ellos estaban haciéndole, y Yeshua les dijo eso, miremos a Israel, miren la higuera, miren a Israel. Miren la higuera cuando las hojas están tiernas, o sea, miren a Israel. Nosotros en este tiempo somos más bienaventurados, más bendecidos porque podemos mirar a Israel. Esto no se podía unos años antes. Antes de 1948, si alguien estuviera predicando esto o enseñando esto, miremos a Israel, pero ¿cuál Israel? ¿Qué Israel? Pero hoy podemos verlo. Y esto es tan real que jamás está ansioso por destruir a Israel. Y esta noticia ha puesto a Israel en las primeras planas en la tierra, porque Yeshua quiere que miremos a Israel. Él quiere llamarnos la atención. El 7 de octubre fue clave en la historia. Ese 7 de octubre donde terroristas de Hamas cometieron asesinatos brutales, asesinatos bárbaros de israelíes, de judíos, en ese festival de música. Y al mismo tiempo, grupos de Hamas atacaron a kibbutzim, kibbutz, comunidades judías que viven a lo largo de la frontera con Gaza, o sea, al sur de Israel, causando muertes también en los kibbutzim de judíos. Ahora, todos hemos oído hablar de esta guerra, hemos oído hablar de estas atrocidades, que si nosotros les damos alguna descripción, sencillamente esto es la maldad pura. Pura maldad. Y nuestra atención debe seguir centrada en la tierra de Israel y en el pueblo yehudí. Cuando la gente está haciendo tantas preguntas, así como los talmidín de Yeshua, y Yeshua quiere que miremos y que centremos nuestra atención en la tierra de Israel y en su pueblo. Cuando ellos le estaban preguntando, dinos las señales, muéstranos las señales. Queremos un mensaje completo de cuándo acontecerá todo esto, cuántas señales y cuáles serán las señales de su venida y cuáles serán las señales del fin del siglo. Y Yeshua solamente les dice, miren a Israel, miremos a Israel. Centren su atención en Israel, centren su atención en la tierra de Israel, en su pueblo, en el pueblo yehudí. 24 de Matitiahu, verso 32 al 34 dice, ahora bien, de la higuera, ahora bien, de Israel, de la higuera, aprendan la ilustración. Después de que se ponen tiernas sus ramas y brotan sus hojas, sabed que el fruto de verano está próximo. De la misma forma, cuando vean todas estas cosas, tienen que saber que Él está cerca a la puerta. Verdaderamente les digo que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas, estas palabras sean cumplidas. Miremos a Israel. El Eterno dice, miren a Israel, centren su atención en Israel, presten atención a Israel,
Presten atención a la higuera, o sea, a Israel. Esto es muy importante en el plan redentor del Eterno. Que prestemos atención es que estemos atentos, que aprendamos, que comprendamos, que asimilemos, que hablemos, que miremos, que nos enteremos de las cosas que están pasando en Israel. Ante tantas preguntas que tenían, Yeshua les dijo, hablemos de Israel. Centren su atención en Israel. Estos horrores que ocurrieron el 7 deben servir como un claro recordatorio para cualquier creyente, cualquiera que crea en el Mesías, que crea en la Torá. Lo que está pasando ahorita debe ser un recordatorio de estas palabras de Yeshua. Miren hacia Israel. Cualquier creyente debe tener la necesidad de una visión bíblica de lo que está sucediendo hoy en Israel y en el Medio Oriente. Todo creyente debe tener una visión bíblica, debe entender lo que está pasando, que esto no es una casualidad, que lo que estamos viendo no es una casualidad. Y Yeshua dijo, ante todas las señales que ustedes quieren conocer del fin de los tiempos, primero miren a Israel, miren hacia Israel, investiguen, entérense, tengan presente a Israel, miren lo que está pasando en Israel, miren los acontecimientos. ¿Por qué es importante para nosotros seguir los acontecimientos en Israel? Una, porque Yeshua nos dice que tenemos que mirar hacia Israel. Él no dice, bueno, miren a la iglesia, van a mirar al cristianismo. No, miren a Israel. Y bendito el Eterno porque hoy podemos mirar a Israel. La Biblia, la Escritura, la Torá, todas las escrituras del Eterno, todas las escrituras son un libro sobre Israel. Toda la Biblia es un libro sobre Israel. La Biblia es la que contiene todos los hechos históricos sobre Israel. Su inicio, el inicio de Israel, el desarrollo de Israel, el crecimiento de Israel, el fortalecimiento, la constitución de Israel como un reino, sus altas, sus bajas, su división, sus profetas de Israel, sus patriarcas, el Mesías, sus emisarios, la nación como una nación sacerdotal, la escritura, toda la Torá, todo el Tanaj, todas las escrituras hebreas, todas las escrituras, incluido el Brit Hadashah, son un libro sobre Israel. El tema principal es Israel. El tema principal no es el sistema de iglesia, no son las religiones de ese mundo, no. Es un libro sobre la historia de Israel. Es un libro sobre las profecías de Israel. Es un libro sobre los eventos que ocurrirán en Israel. Es un libro sobre lo que está por suceder en Israel. Todo es sobre Israel. Es un libro de nuestra nación. Y es a través de Israel que el Eterno le dio al mismo Israel y al mundo un Salvador. El nombre del Salvador, como él es un judío, su nombre es Yeshua, ya que él es de madre judía, es de una tribu judía, de la tribu de Judá. Este Salvador nació en Israel, nació en una ciudad de Judá, en Beileh, que es una ciudad de Judá. Él no nace ni en Roma, él no nace ni en Estados Unidos, él nace en la tierra de Israel. Él desarrolló su ministerio en la tierra de Israel, o sea, él en todo lo que es Judá, recorrió todas las ciudades de Judá, muchas veces fue a Jerusalén. Sus
emisarios, sus amigos de ministerio fueron de Israel, murió en Israel, derramó su sangre en esa tierra, fue sepultado 3 días ahí en esa tierra, resucitó al tercer día en esa tierra, murió en una fiesta que se celebraba en esa tierra, resucitó en Shabbat en esa tierra, ha estado trabajando en esa tierra, ha estado trabajando con esta nación, regresará y no regresará a cualquier parte del mundo, regresará a Israel, no solo regresará como un rey con sus ejércitos en esta tierra, se establecerá como rey de Israel y de las naciones desde Jerusalén, desde esa tierra. Su reino será llevado a cabo para todas las naciones desde esa tierra. Qué cosa tan impresionante. Es todo lo que nos muestra la palabra. Por eso Yeshua dice, miren a Israel. Miren a Israel. No se pierdan en toda la maraña de preguntas y respuestas que ustedes quieren recibir. Miren a Israel, pero miremoslo así detenidamente. Todos los creyentes debíamos estar de acuerdo en esto. O sea, no hay absolutamente ninguna excusa para que los creyentes no estén entonces del lado de Israel. Todos los creyentes en el Mesías, todos los creyentes en el Mesías, que es un Mesías judío, el Salvador es un Salvador judío, es de casa de Judá, es de la tribu que hoy está allá en Eres Israel. Los verdaderos Yehudí son los hermanos de Yeshua, porque él es de esa tribu. Y todos los creyentes definitivamente deberíamos, todos digo todos, absolutamente todos los creyentes sobre la faz de la tierra, deberíamos estar del lado de Israel y debíamos estar de parte del lado Yehudí, del pueblo Yehudí, que hoy habita en Eres Israel. En los años 30 y 40, ya de, 1930, 1940, sabemos que fue el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, aunque muchos alemanes fueron los que sufrieron el rigor de la guerra, pero muchos alemanes también se opusieron a Hitler. Muchos alemanes también se opusieron al nazismo. Hoy, en esta guerra que estamos viviendo, también hay muchos palestinos razonables que se oponen a Hamás, que se oponen al terrorismo islámico. Hoy hay muchos palestinos que apoyan el derecho de Israel a existir. Y a todos los palestinos y a todos los árabes que están de parte de Israel, nosotros también les decimos que estamos con ustedes, porque nosotros estamos por la vida, somos por la vida, somos por la salvación. Nosotros como nación, como Israel, somos un pueblo de parte del Eterno, de parte de la moral, de la ética, de la espiritualidad, de las cosas buenas. Somos amigos de lo bueno, de la bendición. Somos una nación para bendecirlos. Pero, ¿quién es Hamás? ¿Qué es Hamás? Aunque se oye de esto por todo lado, pero no sé si usted se preguntó, ¿quién es o qué es Hamás? ¿Cómo es que aparece esta organización en este tiempo? ¿Cómo es que se ha desarrollado esta organización terrorista? ¿Quién es Hamás? ¿Qué es Hamás? Hamás es una organización terrorista de musulmanes suníes. Musulmanes suníes. Y el nombre de la organización en sí
Es una abreviación de palabras árabes. Es como un una abreviatura de palabras que lo que significa es Movimiento de Resistencia Islámica. El nombre de la organización en sí es una abreviatura de palabras árabes y lo que traduciríamos sería Movimiento de Resistencia Islámica. Pero también es un juego de palabras en sí, si se puede tratar sin abreviatura. Y Hamas lo que significaría sería celo, significaría fuerza. Y curiosamente en hebreo esta palabra significa violencia. Hamas en hebreo es la palabra violencia. Entonces, ¿qué es Hamas? Es un movimiento de resistencia islámica. Es un movimiento lleno de celo, de fuerza. Es un movimiento lleno de violencia. Es un movimiento terrorista. Y como movimiento terrorista no le importa nada ni nadie excepto el único objetivo. ¿Cuál fue el objetivo con el cual se creó Hamas? A ellos no les importa sino el objetivo. Fueron creados como un movimiento y su objetivo es destruir a los judíos, borrar a Israel de la faz de la tierra. Ese fue el objetivo con que se creó. Se creó con un plan siniestro para destruir a Israel. Esos son sus fundamentos, esos son sus objetivos, son sus metas, son sus lemas. No estoy inventando esto, no estamos inventando esto. Eso es lo que dice su carta magna, eso es lo que dice su carta de constitución. La carta de constitución de Hamas en el primer capítulo de la carta, o en el pacto de Hamas, que se adoptó en el año 1988. 1988. En esta carta de constitución dice, Israel existirá hasta que el Islam lo destruya, tal como destruyó a otros antes que él. La misma documentación de esta organización está diciendo su objetivo. El objetivo de ellos existir es destruir a Israel. Israel existirá hasta que el Islam lo destruya, tal como destruyó a otros antes que él. Nosotros sabemos toda la historia de Israel. Ha estado y hemos estado como nación bajo el ataque de muchos imperios que también se han levantado para destruir nuestra nación. Estamos ya en los días finales de la celebración de Hanukkah y ahí recordamos cómo Antíoco, como el reino helénico de Antíoco, se levanta para destruir a la nación, pero vemos cómo el Eterno dio la victoria. En 1988 publican su carta de constitución, este pacto que hacen con el único objetivo, cualquiera que se alinee, cualquiera que entre en las filas de Hamas, en los ejércitos terroristas de Hamas, son educados en su carta, donde se comprometen a eso, a destruir a Israel. Ahora, en el artículo 7 de la misma carta, donde habla definición del movimiento, dice, el día del juicio no llegará hasta que los musulmanes luchen y maten a los judíos. El día del juicio no llegará hasta que los musulmanes luchen y maten a los judíos. Por eso es que actúan de esa manera. Esas son las metas. Ellos tienen metas satánicas claras.
con relación al objetivo por el cual fueron creados. Hoy en internet se puede encontrar esa carta y usted puede, si quiere, leerla. Estas declaraciones que les estoy leyendo son categóricas, o sea, es lo que muestra el objetivo de ellos, lo que hay en el corazón y en la ideología de ellos como movimiento. Y esto no es una conspiración, esto no es un rumor, no es un invento que hacemos como Israel o como pueblo yehudí, sino que el deseo de Hamás, el deseo es definitivamente matar judíos, borrar a Israel del mapa y crear un Estado islámico en su lugar. Eso es lo que ellos quieren. Por eso, cuando Yeshua pregunta sobre todas las señales, Yeshua dijo, miren a Israel. Miren a Israel. Si una persona no puede ver hacia Israel, no se alinea con Israel, no entiende lo que Yeshua está diciendo, pues no entenderá tampoco todo lo que está pasando y lo que pasará al final. Pero ellos no solamente matan judíos, esta organización terrorista también matan y destruyen a cualquiera que se interponga en su camino. Ellos tienen esto muy claro y quieren avanzar en esto. No son solo los judíos los que están sufriendo hoy día, porque a Hamás ni siquiera le importan los mismos palestinos. Los utiliza como escudos humanos, ya hemos visto, porque los terroristas instalan específicamente lanzadores de cohetes en escuelas, en hospitales, en edificios residenciales. Eso nos hemos enterado ya en estos días. ¿Cuál es la situación ahí en el pueblo de Gaza? Nosotros sabemos por el libro de Yehoshua que Gaza fue una de las ciudades que se le entregó a Judá. Eso está registrado en el libro de Yehoshua como una ciudad que se le entregó a Judá. O sea, eso pertenece a Judá. La guerra que está librando Judá es por derecho del Eterno, porque eso es parte de Judá. Las ciudades de Gaza hacen parte de Judá. Gaza mismo, toda esa zona se le entregó a Judá. Pero ¿cuál es la situación hoy ahí en Gaza? ¿Cuál es la situación hoy en la franja de Gaza? Jamás se entiende que esta situación influye en la respuesta de Israel. O sea, si ellos amenazan a Israel y si atacan a Israel, pues Israel va a contraatacar, y que fue lo que pasó justamente en estos días. Pero ellos lo que quieren es levantar una guerra, y para ellos sería la oportunidad perfecta para levantar una guerra y poder acabar con Israel. Pero ahí morían o han muerto muchos civiles inocentes por culpa de Hamás, debido a la manera como ellos usan a toda la población como escudos humanos. Hospitales, escuelas, que son desocupados y luego son destruidos porque se convierten en un peligro para Israel. Les hemos hablado de lo que está haciendo Israel ahí. ¿Qué es lo que está haciendo el ejército de Israel? ¿Qué están haciendo las FDI? O sea, nosotros necesitamos tener claro qué es lo que está pasando allá. ¿Qué es lo que hace Israel para evitar muertes de civiles? Israel distribuye folletos en el idioma de la población local. O sea, para advertirles que salgan cuando Israel va a atacar una ciudad. Imagínense qué nación hace eso. De decirle a la población que desalojen, que salgan, que migren de sus ciudades, porque se han convertido en objetivos militares, porque son usados por Hamás. Israel le dice, será mejor que se vayan, porque vamos tras los malos. No es contra la población civil, sino es contra estos grupos terroristas que se han infiltrado dentro de la población civil. Y por lo tanto es una guerra difícil, no es fácil. Es una guerra difícil cuando se
esconden dentro de la población civil. Ahora, esto es exactamente lo que Israel está haciendo. Reparte folletos por aire en árabe, llamando a los ciudadanos palestinos que salgan de Gaza, especialmente en los lugares donde las FDI van a entrar a destruir objetivos de esta organización terrorista. Israel lo que hace es advertirlos con anticipación. Se reparten folletos, se envían cientos de correos electrónicos a los celulares de las personas para que protejan sus vidas. Pero ustedes saben qué están haciendo los terroristas de Hamas, supuestamente con el pretexto de solidaridad. En estos días nos enteramos de que impidieron, o sea, cuando el ejército de Israel dice tienen que salir para poder acabar todos estos lugares, que no solamente le conviene a Israel, sino a los mismos palestinos que viven en Gaza, que esta organización sea destruida ahí en ese lugar. Pero impidieron que 170,000 palestinos abandonaran Gaza, supuestamente dejándolos ahí para que apoyen a los terroristas de Gaza. Nosotros debemos entender que Israel es una tierra donde viven muchas personas, muchas naciones. No solamente ahí viven los judíos, en Israel viven muchos árabes, en Israel viven muchos palestinos. Hay mucho ciudadano israelí que es árabe, hay mucho ciudadano que es musulmán, hay muchos drusos, hay gente de muchas naciones, hay católicos, hay cristianos, muchas personas, y de muchas de estas nacionalidades árabes, drusos, de algunos países ahí, incluso árabes mismos, muchos de ellos son creyentes, muchos se han convertido de sus religiones, del Islam, muchos se han convertido al judaísmo, muchos se han convertido al cristianismo, muchos se han convertido al catolicismo, muchos han salido de su religión y se han unido a otras religiones y viven ahí en Israel. El Eterno sigue avanzando en su obra también, y el Eterno está salvando mucha gente, y en este tiempo de guerra mucha gente ha venido a buscar del Salvador. Muchas personas entienden que Israel es la tierra del Salvador, que el enemigo aborrece esta tierra y que todo lo que quiere es borrar la tierra del Salvador. A él no le interesa que haya absolutamente nada que identifique que el Salvador es de esa tierra. Incluso muchos dicen, no, es que él es palestino, no israelí. Lo cierto es que mucha gente viven, o sea, muchos extranjeros, muchos árabes, musulmanes, viven, trabajan, educan a sus hijos en el propio Israel. Reciben los servicios de salud, los servicios públicos del mismo Israel. Y esta gente vive feliz en Israel. Y viven pacíficamente ahí con Israel en el pueblo yudí. Pero el 7 de octubre, cuando los terroristas se infiltraron en Israel, también había árabes israelíes. O sea, en este festival de música también había árabes, pero a Hamas no le importó, porque también mataron a gente de varias naciones, incluso árabes. Entonces nosotros debemos comprender con esta carta y con la actitud, ¿cuál es el objetivo de ellos? Están dispuestos a matar a cualquiera que se interponga en su camino para destruir a Israel, porque esa es la meta de su fundación. Esa es la ideología malvada y demoníaca y satánica
Y es lo que ellos intentan llevar a cabo. Entonces, ¿será que el Eterno quiere que estemos de manos cruzadas ante esto? ¿Por qué Yeshua le dijo a los discípulos, miren a Israel? Miren a Israel. Sí, pero queremos conocer las señales del tiempo, las señales de tu venida. Bueno, vamos a ver a Israel. Vamos a hablar de Israel. Vamos a contemplar a Israel. Vamos a considerar a Israel. Porque si Israel es destruido, entonces no habrá segunda venida del Mashiach. Y para nosotros es muy importante porque todo se centra en la venida del Mashiach, así como la guerra de los macabeos. El final de todo era la venida del Mashiach, que se recuperara la nación, que se recuperara el templo, que se recuperara la Torá, que se recuperara la fe hebrea, la fe judía. Todo era para la venida del Mashiach. Incluso ellos mismos dijeron que las piedras del altar profanado iban a quedar ahí hasta que viniera el profeta, porque se sabía que la victoria sobre el enemigo conduciría a la venida del Mashiach, que se dio pocos años después. Incluso en las profecías del segundo templo, en el tiempo del segundo templo, la profecía más importante que se esperaba el cumplimiento era que el verdadero Mesías, el Mesías prometido en el Tanaj, el Mesías prometido en las Escrituras, debía aparecer en una fiesta de Hanukkah en Jerusalén. Y es por eso que vemos el cumplimiento en Yohanan 10, donde dice que Yeshua justamente estaba en la fiesta de Hanukkah, porque él tenía que cumplir esa profecía que tanto se esperaba y que se ve registrada en el libro de los Macabeos. Entonces, ahora también con relación a la segunda venida del Mashiach, Yeshua dice, miren a Israel, vean a Israel, vean el surgimiento de Israel, vean el desarrollo de Israel, vean el crecimiento de Israel, vean a Israel. Pero no solamente vean, contemplen, oren, intervengan. Tenemos que luchar por esto, porque sin esto no habría segunda venida. Como les dije, Hamás lleva algún tiempo ya. Fue fundada en 1987 en Gaza por el jeque Ahmed Yassin. Él es un clérigo palestino como una rama de la organización egipcia Hermandad Musulmana. En 1987 se crea. En 1988 Hamás publica su carta. ¿Y qué es lo que publica en la carta de 1998? Pidiendo la destrucción de Israel y la creación de un Estado Islámico en su lugar. ¿Por qué tanto interés en la destrucción de Israel? ¿Por qué tanto interés en esto? En 1991 se formó su ala militar, las brigadas Izzadin al-Qassam, y 2 años más tarde Hamás llevó a cabo sus primeros ataques terroristas en Israel, cuando atacantes suicidas detonaron bombas justo antes de la firma de los acuerdos de Oslo. Los acuerdos de Oslo tenían como objetivo lograr la paz entre Israel y los palestinos y otorgaron autonomía a la autoridad palestina y poder limitado en Gaza y Cisjordania. Pero Hamás se opone incluso a la autonomía palestina, que consideran demasiado secular y siguen el camino de la violencia. En 1997 Hamás fue designada organización terrorista por Estados Unidos y decenas de otros países. Desde 1997 fue designada como organización terrorista, con el objetivo de destruir al pueblo de Israel. La Carta de Constitución es la que habla de esto. Ahora, en medio de esta crisis, nosotros hemos visto
naciones a favor, naciones en contra. Hemos visto los pro Israel, los que no están a favor de Israel. Cuando Yeshua, el Mesías, dijo, miren a Israel, contemplen a Israel. Vamos a hablar de Israel, vamos a considerar a Israel. Y a nosotros se nos da esta palabra justamente en este tiempo. Aquellos que no les interesa Israel, aquellos, porque hay mucho cristiano que no le interesa Israel. Hay mucho creyente que no le interesa Israel. Sin embargo, están esperando la venida del Mesías. Los discípulos estaban preguntándole, ¿cuáles señales habrán de tu venida? Y Yeshua dijo, primero vamos a hablar de Israel. Primero vamos a considerar a Israel. Y comprometernos con Israel y orar por Israel e intervenir por Israel y educarnos con relación a lo que Yeshua quiere que entendamos de todo este desarrollo histórico. Entender la guerra y entender lo que está pasando. En medio de la crisis que estamos viviendo hoy día, que se está llevando a cabo, vemos algunos que de verdad están revelando su verdadera cara al apoyar a esta organización, como es el caso de Irán, que apoya el uso de minas y de misiles por parte de los terroristas, atentados suicidas con bombas y secuestros, como lo que pasó contra Israel. En el año 2000, Hamás lanzó un segundo levantamiento armado llamado la Intifada. De eso todavía recordamos algo. Siempre ha habido ataques y siempre ha habido, porque esa es la meta. O sea, esa es, ellos no pueden cambiar esa ideología con la que fueron creados. La ideología con la que fueron creados fue para destruir a Israel. Ahora, las naciones los apoyan, como Irán. No se mete de frente, pero los apoya por detrás para que tengan armas. ¿Y cuántas naciones han apoyado para que este grupo terrorista exista? Y toda la infraestructura que vemos que han desarrollado con un único objetivo. O sea, hay muchas naciones que quieren la destrucción de Israel. Como la palabra nos dice que las naciones se reúnen y planean diciendo que van a destruir a Israel para que Israel no exista más. Nosotros entendemos cuál es el propósito de todo esto. Ahora, ¿cómo es que la Franja de Gaza llegó a ser lo que es hoy? Si eso perteneció a Israel, si eso pertenece a la casa de Judá, eso pertenece a los judíos, por derecho del Eterno. O sea, fue el Eterno el que escogió darnos esa tierra al pueblo de Israel. Fue el Eterno que le prometió a Abraham esa tierra, le dio los límites, le dio los linderos de toda esa tierra. Cuando viene Yehoshua a la conquista, cuando conquistan la mayor parte del territorio, esas ciudades fueron dadas a la casa de Judá, o sea, la ciudad de Gaza. En 2005, Israel evacuó a todas sus tropas y ciudadanos de Gaza para entregar el control total de la región a los palestinos. 2005, o sea, esto ya es en la historia moderna. Habíamos hablado de lo que pasó justamente en ese tiempo con el primer ministro, que cuando hicieron estos pactos, él sufrió de él quedó en coma por 8 días. O sea, mostrando al Eterno que no debían hacer eso, o sea, no debían haber entregado esto a los palestinos, siendo que es territorio que pertenece al pueblo judío. Pero al mismo tiempo, cuando entregaron esto, el gobierno israelí decidió construir una valla alrededor de Gaza
una valla, un muro, que es lo que se ve por el sur de Israel, por los límites de Gaza, y dividir a través de una valla, de un muro, es una valla, hoy día es electrónica también, para dividir las dos zonas. O sea, construyeron esta valla alrededor de Gaza, lógicamente para brindar seguridad al pueblo de Israel. Eso ocurrió en el 2005. Un año después, en el 2006, Hamás obtuvo una sorpresiva victoria en las elecciones parlamentarias palestinas. Aunque tenían ese objetivo, se lanzaron como un partido político. Rápidamente tomaron el control de la franja de Gaza. Derrocaron a las fuerzas leales al presidente de la autoridad palestina en ese tiempo, Mahmoud Abbas, y como resultado gran parte de la comunidad internacional cortó la ayuda a Gaza porque no quería financiar el terrorismo patrocinado aquí por terroristas. Ya se sabía, o sea, en la carta, qué grupo era el que estaba tomando el control de esta zona. Nosotros debemos comprender, recuerden que nuestro Padre dice, por falta de conocimiento se perdió mi pueblo. Y para nosotros es muy importante que conozcamos esta historia. Uno dice, muchos van a decir, pero eso no es Torah. Necesitamos, Yeshua dijo, miremos a Israel. Miremos a Israel, miremos los peligros que hay contra Israel. Porque Yeshua dice que esta generación es una generación final. Yo les digo que si ustedes no miran a Israel, no entienden los propósitos del Eterno con Israel, si ustedes no investigan y se enteran de verdad de toda esta situación, tienen que mirar a Israel y tienen que fortalecer todo esto, porque si no, ¿para qué me preguntan de señales de mi venida? Si lo que es básico para la venida del Mashiach es Israel. Hoy sabemos que Jerusalén está dividida y que lo que quieren los de Hamás es tomar incluso Jerusalén. Ellos dicen, vamos a darle eso a los palestinos, vamos a dividir al país ahora en dos estados. Dice, hermano, nada de eso es adecuado, no es adecuado, no se puede permitir eso. La tierra de Israel es la tierra de Israel. Y debemos orar por el contrario, que el Eterno nos dé todo lo que Él dijo, lo que Él prometió darnos como nación. Incluso Jerusalén tiene que pasar al control del pueblo yehudí, no como está hoy dividida, porque Yeshua regresará cuando el pueblo yehudí haga ya y tomen el control de Jerusalén. Y ahí Él regresará porque Él dijo eso, que sería desolada Jerusalén, pero Él regresaría cuando digan los de Jerusalén con verdadero arrepentimiento, Baruch Beshen, Baruch Abba Beshen Adonai. Bendito el que viene en el nombre de Adonai. Entonces, lo más importante es que comencemos o entendamos, comprendamos la verdadera causa del sufrimiento del pueblo palestino. ¿Cuál es la verdadera causa del sufrimiento del pueblo palestino en Gaza? Claro, hoy culpan a Israel del sufrimiento, pero no es Israel. El verdadero culpable es la organización terrorista. Hasta el último ataque de Hamás del 7, era Israel el que suministra a Gaza todo lo que Gaza necesita. Es Israel el que suministra electricidad, es Israel el que suministra alimento, es Israel el que apoya, el que ha dado para que la gente pueda vivir a muchos de los residentes. Incluso muchos residentes, a pesar de los conflictos, mucha gente de Gaza trabaja en Israel. O sea, se le ha permitido trabajar en Israel. Uno dice, ¿qué más puede hacer Israel? Sabiendo que ahí vive la organización, sabiendo que ahí está esta organización que quiere matar, que quiere destruir Israel. Y aún así se suministra
prácticamente todo lo que la gente necesita para vivir desde Israel. Ahora, la comunidad internacional se ha comenzado a dar cuenta de que no puede seguir financiando zonas controladas por una organización terrorista. Por eso ya no quieren meter la mano en esto. Muchos sencillamente están retirando su mano de todo esto ahí en Gaza. Hemos visto todas las manifestaciones todavía en el mundo que no entienden esta situación. Incluso muchos creyentes que se unen a todos los movimientos contra Israel. Creyentes. Y uno dice, ¿en dónde está? ¿Quién los está educando? ¿Quién es el que está detrás de estos creyentes que no son educados, que no son instruidos con respecto de verdad a la palabra del Eterno, para que ellos puedan ver y se pongan del lado correcto? Hoy por muchos lugares se habla de libertad para Palestina, los movimientos de universitarios, profesores, gente supuestamente encargada de la cultura, movimientos en la calle que hablan libertad para Palestina. Pero ¿libertad de qué? ¿O de quién? ¿De quién es que Palestina necesita ser libre? Palestina necesita ser libre de Hamás. Los palestinos que viven en Gaza, ¿quién es que los tiene sufriendo? ¿Quién es que a estos palestinos los tiene en la condición que están? Los de Hamás. Entonces en el mundo deben darse cuenta de que Palestina debe ser libertada de Hamás, no de Israel, porque Israel es la que le da la comida. Israel es que les da el sustento, les da el alimento, incluso el trabajo para muchos de ellos que se benefician de las empresas de Israel. O sea, hoy día nosotros necesitamos saber, toda esa gente que está contra Israel, Palestina no necesita ser libre de Israel, porque si se libera de Israel, ¿quién le va a suministrar? Si esa zona no ha progresado, esa zona sencillamente se ha convertido en un escondite de todo este movimiento terrorista. Las empresas, el progreso, el avance, todo está en Israel. No hay en esa franja que está controlada por Hamás. O sea, aparte de Hamás, el pueblo palestino de Gaza no tiene a nadie a quien culpar por sus malas condiciones de vida y su aislamiento. Los manifestantes en el mundo que se manifiestan hoy día supuestamente para apoyar a Hamás, deberían poner en los carteles Palestina libre, pero deberían poner Palestina libre de Hamás. O sea, la gente que es inteligente, la gente que tiene algo de inteligencia, debe saber dónde está el problema, debe saber dónde está el error. Porque es Hamás quien tiene la culpa del sufrimiento del pueblo palestino, especialmente que vive ahí en Gaza. Hemos visto que después de que Hamás tomó el poder, ¿a qué se han dedicado en estos años desde el 2005 en adelante? Según lo que estamos viendo, ¿a qué se ha dedicado? A cavar túneles. Y para eso se requieren millones y millones. ¿Por qué no usaron todos esos fondos para desarrollar la infraestructura de Gaza, para montar empresas? Eran un partido político, pero también terrorista. Pero no ocuparon el dinero para esto, sino para la guerra. Armar una estructura en esa parte terrorista para cuando estuviera suficientemente fortalecida, poder destruir a Israel. No desarrollaron ninguna infraestructura, ninguna empresa, no desarrollaron esta zona. No propician, no proporcionan ninguna ayuda humanitaria para el pueblo de Gaza. Han invertido mal el dinero en lugar de construir fábricas. Lo que se dedicaron fue a comprar armamento, municiones. Vemos toda la cantidad de armamento que hay en los túneles. ¿Para qué? Para dispararle a Israel. Están ahí, mis hermanos, en el techo de la casa. Todos los recursos que podrían mejorar las vidas de los palestinos ahí en Gaza
se dirigieron a la destrucción de Israel. Y Yeshua dice, miren a Israel. Bueno, queremos las señales. No, vamos a hablar de Israel. Vamos a mirar a Israel. Es lo que Yeshua dice ahí en el capítulo 24 de Mateo. ¿Por qué Hamás está tan ansioso por destruir a Israel? ¿Por qué está tan ansioso por destruir al pueblo judío? ¿Por qué quiere matar judíos? Hay razones ideológicas, además políticas e incluso religiosas. O sea, hay ideologías políticas y también cosas religiosas en las cuales se basan para la destrucción de Israel. Pero nosotros necesitamos ir a la palabra del Eterno y encontrar ahí la respuesta. ¿Por qué Hamás está tan ansioso de destruir a Israel? ¿Por qué tienen tanta sed de muerte por Israel? Tanta sed de muerte por el pueblo yehudí. ¿Por qué Hamás está tan ansioso por destruir al pueblo yehudí y borrar a Israel de la faz de la tierra, como reza su carta de constitución? El odio actual tiene sus raíces bien profundas en la historia que nosotros vemos ya desde el libro de Bereshit. Sabemos lo que registra la Torá, cómo Abraham tuvo un hijo, que es el hijo de la promesa, el hijo del pacto, que fue Isaac. Pero también Abraham tuvo un hijo de la carne de su esclava Agar, que es Ismael. Los descendientes de Ismael son del pueblo árabe. Como muchos imanes, muchos líderes en las mezquitas están diciendo, aquí nadie nos soluciona este problema. Este es un problema entre primos. Es un problema entre los hijos de Isaac y los hijos de Ismael. Nadie más tiene que meter la mano ahí porque esto es un problema familiar. Los descendientes de Ismael son del pueblo árabe, todos los árabes, que se han multiplicado los 12 hijos de Ismael en los casi 1.600 millones de árabes. O sea, es bastante pueblo. Claro que ellos están muy divididos, pero son como 1.600 millones. Y los descendientes de el hijo de la promesa, o sea, el pueblo de Israel y el pueblo yehudí que hoy nos representa ahí en la tierra de Israel. La enemistad entre los hijos de Ismael y los hijos de Isaac, desde el tiempo de los patriarcas. ¿Cuál es la envidia? La envidia son las promesas de Elohim. La Torá dice que el heredero es Isaac, el heredero de todas las promesas. El Corán dice que no, el heredero es Ismael. Pero muchos de los mismos lectores del Corán se encuentran que Abraham recibió de parte del Creador la promesa que la bendición sería por Isaac. El Corán mismo dice eso. Entonces, ¿cuál es el problema? La envidia por las promesas. Es la lucha por esas promesas. Todo surge de la envidia de las promesas que el Eterno hizo a Isaac. Hasatán, él tiene una rabia impotente contra el Creador. Él está irado, pero es una ira impotente. No puede hacer nada contra el Creador. Y contra ese plan soberano que tiene nuestro Padre de ejecutar una salvación para las naciones. Entonces, ¿qué hace el enemigo? Incita al odio hacia los judíos. Pone odio en los individuos, pone odio en las naciones, pone odio en los grupos. Como decía Shaul, es que nuestra lucha no es contra carne y sangre. En la verdad no es una lucha contra el pueblo árabe, ni contra el pueblo practicante de ninguna religión, ni contra los palestinos, no es contra carne y sangre. Hay un insidioso, que Yeshua lo reprenda a Satán, que se oculta detrás de las personas y hace que todo esto
pase, como dice el libro de Revelación, capítulo 12. Este dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz, para que cuando ella diera a luz devorara a su hijo. En el libro de Revelación 12:4. Este dragón es la imagen de Hasatán. La mujer es la imagen de Israel. Y el bebé es el Mashiach. Israel y el Mashiach. Esto es central en el plan de redención, porque todo tiene que ver con Israel y con el Mashiach. Y el dragón está enojado por causa del pueblo de las promesas y por causa de Yeshua. Hasatán, este dragón, esta serpiente antigua, siempre se ha puesto en contra del plan de redentor del Eterno. Siempre ha estado en contra por causa del plan redentor. Él quería que toda la humanidad se fuera tras él. Él engañó a Adán para que no tuviera posibilidades, pero no sabía que el Eterno tenía su carta final, la redención. Él está enojado porque la humanidad está siendo redimida. Se opone al plan de redentor del Eterno y él ha hecho todo lo que ha podido para obstaculizar y para destruir el plan revelado de Elohim en un pueblo en particular. Por eso toda la Biblia es la historia de Israel. Porque en Israel se revela este plan salvador de nuestro Padre. Es ahí donde está el problema. En sí, lo que el enemigo quiere es que se detenga el plan de redención, que se detenga esta restauración, que no haya una restauración de Israel, que no haya un reino de Israel. Por eso él lucha para borrar esto del mapa, pero sabemos que la palabra dice que al final esto se llevará a cabo. Israel y la humanidad caída necesitaban de un Salvador que nos liberara a todos de la esclavitud del pecado. Y la providencia de nuestro Creador nos proveyó una manera. Él escogió a Abraham. Abraham vivió en lo que hoy es Irak y Elohim lo llamó a la tierra que luego le daría a Abraham y a su descendencia. Y de la simiente de Abraham, a través de Isaac, nacería todo un pueblo, como el Eterno le dijo, una nación. Haré de ti una gran nación. Será la nación que trae bendición a todas las naciones de la tierra. Y también la nación por la cual vendrá la simiente, el Salvador. Esta nación es Israel. Por eso Yeshua dice, miren a Israel, miremos a Israel, hablemos de Israel. Israel es la señal. Israel está como la señal en el cumplimiento de la plenitud de los tiempos. Y Yeshua dice, cuando vaya a cerrarse esta era, ustedes tienen que ver hacia Israel, porque Israel está marcando este final de los tiempos. Y el Mesías Yehudí, él regresará nuevamente a este pueblo. Él no es el Salvador solamente para el pueblo Yehudí, para el pueblo de Israel. Él es el Salvador para todo el mundo. En Yohanan 11, 50, 52 dice, y no consideran que es mejor para nosotros que un hombre muera en lugar de la nación. El Eterno no va a permitir que la nación sea destruida, porque el enemigo ha querido destruirla. Pero hay alguien que pagó un precio porque Israel exista. A pesar de las debilidades, del pecado, de los problemas que pueda tener Israel moral, éticamente, delante del Creador, hay un redentor, hay un intermediario. Es mejor para nosotros que un hombre muera en lugar de la nación y no que toda la nación perezca. Mis hermanos, Israel no perecerá porque hay un intermediario, porque hay un sacrificio, porque Yeshua ya fue sacrificado. Y no solo en lugar de la nación, sino también para reunir a los hijos de Elohim que estaban dispersos. O sea, nos incluyó a nosotros en esta redención. Y es imposible que esta fe desaparezca. Porque tenemos una garantía. Y la garantía es nuestro Salvador.
Y el mundo también, porque dice Yohanan 3:16 que Elohim amó al mundo de tal manera que incluso dio a su propio Hijo para que todo el que en él crea no se pierda. Las naciones también tienen la posibilidad de hacer teshuvá, de hacer arrepentimiento, de venir a Yeshua, el Mashiach, tomarlo como el sacrificio para que también tengan vida. Y todos, judíos, israelíes y personas de las naciones, podamos vivir en shalom, podamos vivir en paz. Y hay oportunidad para que todos nos volvamos, mis hermanos, a nuestro Creador por medio de este sacrificio. Ahora, desde el principio, Hasatán ha llevado a las naciones y pueblos y grupos de personas y terroristas a odiar al pueblo de Israel y a odiar a los judíos como representantes de este plan redentor supremo de Elohim. Y dado que este plan redentor se centra en Israel, Hasatán hace todo lo posible para destruirnos. Y por eso levanta todas estas organizaciones. Israel es el signo de la alianza y del plan redentor de Elohim. Eso es lo que leemos en Jeremías 31:31, cuando el Eterno dice: yo haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Yehudá. Ese pacto no se hizo con el cristianismo, con el catolicismo, con el islam. No, con la casa de Israel y con la casa de Yehudá. Israel, todo Israel, somos el signo de la alianza, del plan redentor de Elohim, de que ese plan está vivo, de que ese plan está vigente y que ese plan tendrá mucho más fuerza ahora del final del tiempo. ¿Por qué Israel? Porque aquí nació el Salvador, porque aquí murió el Salvador, porque aquí resucitó el Salvador, porque desde aquí ascendió, porque aquí vendrá por segunda vez. Y es por esto que Hasatán busca derribar y busca regar toda la maldad del mundo caído con su odio y rabia en esta tierra. Él odia esta tierra, Hasatán odia esta tierra. Él es impotente, pero odia esta tierra. Y levanta a estos hombres para destruir esta señal que cada día, mis hermanos, toma fuerza. La señal de Israel. Como Yeshua les está diciendo, vean la señal, es Israel. Miren hacia Israel. Esto no es algo liviano, esto no es algo poco, esto es algo muy importante en el plan de redentor del Eterno. El Eterno quiere que valoremos Israel, que veamos a Israel, que amemos a Israel, que cada creyente en la tierra se arrepienta de su antisemitismo, de su despreocupación, de su silencio y aún de su oposición a Israel. Y Yeshua mismo lo advirtió, el mismo Salvador. Israel es el patrimonio espiritual, tanto del Creador como de nosotros. Porque Elohim es el que le dice a Abraham: bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y en ti y en tu simiente serán bendecidas todas las familias, todas las mispajot de Adamá. La mirada del Eterno se dirige a la tierra de Israel, porque Él la eligió a ella. Dice que la tierra de Israel es la tierra más segura de todo el mundo. Hoy la gente puede decir: no, ¿cómo me voy a ir a Israel si ahí hay una guerra? No, Israel es la tierra más segura de todas las naciones. Porque es la única tierra que dice que los ojos del Eterno están sobre esa tierra desde el comienzo del año hasta el fin del año. No hay ninguna otra nación que haga eso. Si en Israel, mis hermanos, hoy día, si cada israelita, si cada persona que viviera en Israel fueran temerosas de Elohim, amaran a Elohim, hicieran teshuvá, amaran al Mashiach, lo adoraran, lo sirvieran, mis hermanos, nada podría contra esa tierra, porque la mirada del Eterno está siempre sobre esa tierra. Es el Eterno que la eligió.
Fue el Eterno que eligió ese pueblo en particular y a través de Israel revelar su plan final de redención para el mundo entero, para que el mundo vea que ahí se establecerá el rey, que ahí vendrá el rey, que ahí está el rey y que las naciones puedan subir a adorar al rey, a llevarle regalos al rey. ¿Se puede imaginar, mis hermanos, esa maravilla? Pero el enemigo odia esto, instiga a personas a que odien, mis hermanos, este cumplimiento. Entonces, si usted se está preguntando por qué hay tanto odio hacia el pueblo yehudí, ahora lo sabe. El antisemitismo, todo este odio, mis hermanos, es satanismo. O sea, todo esto es la obra del mismo Hasatán. Y esta es una guerra espiritual. Lo que estamos viendo tiene una connotación espiritual. Lo que estamos viendo ante nuestros ojos, y Yeshua dice, miren a Israel, hablemos de Israel, contemplen a Israel. Estas guerras, mis hermanos espirituales, este odio del enemigo, esto que dijo Shaul es que no tenemos guerra, hermanos, contra carne y sangre. Es contra principados. Ustedes pueden ver la cantidad de seres caídos, Sheidim, demonios, ángeles caídos, vigilantes, rebeldes, una serie de seres espirituales de los cuales hay veces no tenemos ni idea, pero existen. Esa guerra espiritual que se está llevando a cabo en este momento, la guerra espiritual es la que provoca las guerras en la tierra. Estamos viendo un resultado en la tierra, pero el resultado es causado por una tremenda guerra espiritual que estamos viviendo en este tiempo final. Pero es una guerra en la cual venceremos. Es una guerra final, pero sabemos el desenlace, que la venceremos. Pero ¿cómo? Entrando en esta guerra espiritual, participando, orando. Estamos en el final de Hanukkah, donde el Eterno está diciendo, quiero ver a algunos dedicados, quiero ver a algunos nazarenos, algunos consagrados, dedicados. ¿Dedicados a qué? A la oración, a la intercesión, al clamor, a esta guerra, mis hermanos. Hoy nosotros podemos participar. Hay una guerra espiritual y una guerra física. Todo se origina en la guerra espiritual. Pues nosotros, mis hermanos, hemos sido traídos aquí, hemos recibido la autoridad de parte del Mashiach, como él dijo, toda autoridad le doy en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y desde el comienzo el Eterno dice que Él nos creó para que señoreáramos en las aves de los cielos, en las bestias de la tierra y en todos los peces del mar, en los seres del mar. Está hablando de algo espiritual, de seres espirituales. Y hoy estamos aquí, mis hermanos, con la autoridad de nuestro Mashiach. Tanto que todos estos seres espirituales al fin del tiempo se verán, pero dice la palabra que no nos harán daño. A los creyentes, a los que hemos sido sellados por el Mashiach, no nos podrán hacer daño, porque estamos sellados con el sello del Elohim viviente y tenemos la autoridad aún para dañarlos a ellos. Entonces ahora, mis hermanos, entienden lo que está pasando en esta guerra. Conocemos la historia, el desenlace, pero también el llamamiento del Eterno a nuestra participación como creyentes, ponernos del lado del Eterno en esta lucha espiritual y física que se está llevando a cabo en nuestros días. Amén, mis hermanos. Shalom.